Hola, hola, ¿qué tal? Soy la doctora Amparo Errasti, soy ginecóloga. Quiero hablar sobre la perimenopausia. La menopausia es una etapa de transición de todas las mujeres en la que realmente nuestros ovarios dejan de funcionar. Ese es el principal, digamos que cambio. No es una enfermedad, pero sí es un cambio muy grande porque en realidad nuestros ovarios ya dejan de producir hormonas y es también la pérdida de la fertilidad. También digamos que desde el punto de vista psicológico es un cambio grande. Esta etapa se considera ya normal cuando empieza después de los 40 años, pero en realidad es raro que empiece a los 40 años. Generalmente se da después de los 45 años, cuando ya empieza a haber cambios que se notan. Lo primero que hay es que la regla empieza a dejar de venir. Digamos que este cambio es gradual, no es algo que sea de un momento a otro, dura más o menos la transición como unos 4 o 5 años. Y en estos años es donde hay más síntomas y más molestias. Entonces, realmente lo primero que se presenta es que empieza a dejar de venir la regla poco a poco. Primero, pues digamos que unos meses deja de venir, luego ya un periodo más largo, hasta que de repente un día ya deja de venir definitivamente. Generalmente se toma en cuenta cuando ya pasa un año que no viene la regla, eso ya se considera postmenopausia, porque esta etapa ya digamos que ya las hormonas se dejaron de producir y por eso es que ya hay ausencia total de la regla. Si la menopausia se presenta antes de los 40 años, realmente se considera una menopausia prematura y es un problema que hay que atender y dar tratamiento porque puede tener algunas consecuencias malas para la mujer. Y cuando se da después de los 40 años, generalmente entre los 45 hasta los 55 años, puede haber mujeres que todavía se presenta su ciclo menstrual, aunque ya es raro. Pues los principales síntomas que empieza a ver son los bochornos, es el, digamos que el más frecuente, que empieza a ver pues precisamente mucho sudor, calor. Los bochornos realmente pueden ir desde muy leves, simplemente pues tantito calorcito, hasta sudoración profusa y sudoración también nocturna. Y de hecho, últimamente se han hecho varios estudios donde se ha visto que las mujeres que tienen los síntomas de los bochornos muy fuerte, sobre todo de muchísima intensidad, puede ser un riesgo cardiovascular. Esto significa que las mujeres que les dan los bochornos muy fuerte, en los siguientes años de su vida pueden tener algún problema en su corazón. Entonces sí es muy importante atenderse porque al utilizar tratamientos para evitar estos síntomas, disminuye un poquito el riesgo cardiovascular. Incluso se ha visto también que con la terapia hormonal de los estrógenos y la progesterona puede ayudar un poquito a disminuir este riesgo. Por otro lado, también hay muchos otros síntomas como el cansancio, puede haber dolor muscular, dolor de las articulaciones, dificultad para realizar las tareas que cotidianamente antes se hacían. Todos estos cambios también se dan por la fluctuación que hay en las hormonas y la disminución, digamos que drástica que está habiendo sobre todo en los estrógenos, que son la principal hormona que tenemos las mujeres. Y este grupo de síntomas, pues también si son muy fuertes, pueden beneficiarse con un tratamiento de la terapia hormonal. Otro grupo de síntomas que también son muy frecuentes son los síntomas, digamos que del estado de ánimo. Puede haber ansiedad, puede haber también depresión. Hay mujeres incluso que se les puede desarrollar una depresión mayor. Y también puede haber ataques de ansiedad. Todos estos síntomas se relacionan mucho también con la parte emocional, pero lo que sucede es que los estrógenos también tienen receptores en el cerebro. Entonces, al ya no haber estas hormonas, también afectan mucho nuestro estado de ánimo. Y en este tipo de síntomas se pueden beneficiar mucho las pacientes
Principalmente se pueden utilizar unos medicamentos que se llaman inhibidor de la recaptura de serotonina, que son, pues, un grupo de antidepresivos que se utilizan mucho. En este caso, principalmente la venlafaxina es el que más se usa. Y esta venlafaxina ayuda para los síntomas del estado de ánimo, también ayuda para los síntomas del cansancio y dolor muscular, y sobre todo también puede ayudar mucho para quitar los bochornos. Y es, digamos que un grupo de medicamentos que no tienen hormonas, pero si los síntomas ya son muy fuertes, realmente lo que sirve más es el tratamiento hormonal con estrógenos. Los estrógenos pueden ser tomados, que son los que sirven, digamos que más rápido, y también pueden ser transdérmicos, o sea, en parche o en gel, que en realidad hoy en día se consideran mucho mejores porque no atraviesan el hígado, digamos, y entonces no alteran tanto la coagulación y no aumenta tanto el riesgo de una trombosis, sobre todo con los estrógenos transdérmicos. Si una mujer tiene su útero, su matriz, también aparte de los estrógenos, se tiene que utilizar un progestágeno, o sea, un derivado de la progesterona. ¿Por qué? Porque los estrógenos solos en el útero empiezan a estimular un tejido que está en el centro de la matriz que se llama endometrio. Y al empezarse a estimular este tejido constantemente, en algunos casos incluso se puede desarrollar un cáncer. Entonces es muy importante que si tienes tu matriz y estás recibiendo estrógenos, a fuerzas, ya sean tomados o transdérmicos, a fuerzas también se tiene que tomar una progesterona. Hay de varias. Por otro lado, también hay síntomas relacionados con, pues un poquito más inespecíficos, pero que también tienen mucho que ver con la perimenopausia. Por ejemplo, resequedad en la piel, caída del pelo, síntomas, digamos, como dermatológicos, que las mujeres se empiezan a angustiar y empiezan a sentir como que ya están envejeciendo, pero en realidad son también por los cambios tan drásticos que hay en las hormonas. Esta etapa, la verdad es que es una etapa que dura varios años. Es una etapa que en algunas mujeres, bueno, puede ser muy variable. Algunas mujeres de repente pues no tienen ningún síntoma, qué bueno, pero en general la mayoría sí tenemos muchos síntomas. Entonces es una etapa que sí es muy importante que acudas a consulta, recibas atención médica y hacerse varios estudios, sobre todo para que tus próximos años, pasando los 50 o los 60 años, eh, estés mejor, puedas estar mucho mejor de salud.